Reciban un saludo, directivas, profesores de esta maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación de la Universidad Manuela Beltrán. Profesora Diana, tutora de esta materia, ambientes presenciales y virtuales de aprendizaje. Un saludo. Mis compañeros de grupo, Daniel Briceño Vázquez, Edgar Fernando Pinzón Salcedo y Luis Fernando Navarro Figueroa, quien les habla, les vamos a hacer una presentación sobre las diferentes teorías de la educación a distancia. Iniciamos por las teorías desarrolladas por Charles Waddemeyer y Michael Moore. Charles Waddemeyer basó su teoría en la independencia del alumno, lo mismo que Michael Moore, pero cada uno de ellos le dieron características diferentes a su teoría. En el caso de Waddemeyer, caracterizó su teoría pues por ser capaz de funcionar en cualquier lugar, incluso con un estudiante, las responsabilidades del estudiante, los profesores no son guardianes, dejan de ser guardianes para convertirse en tutores, hay más oportunidades de aprendizaje, los métodos utilizados ya han demostrado que son efectivos, se combinan medios y métodos, los cursos pueden ser rediseñados, de hecho, todos los cursos de educación a distancia se elaboran y permanentemente están en un rediseño para poderse acoplar a las necesidades de los estudiantes. Otra característica es que se adapta a las diferencias individuales de cada uno de los alumnos. Se evalúa simplemente el rendimiento sin barreras y el alumno trabaja a su propio ritmo. Otras características de este aprendizaje a distancia que planteó Waddemeyer son que el estudiante y el profesor están separados, los procesos se llevan por escrito o por otros medios, la enseñanza es individualizada, el aprendizaje por medio de la actividad individual del estudiante es cómodo para el estudiante y el estudiante, pues como ya dijimos, trabaja a su ritmo. En el caso de Michael Moore, él clasificó los programas como autónomos y no autónomos. Los autónomos son los determinados por el alumno, los no autónomos son los que son determinados por el profesor. Y ese nivel de autonomía se basa en tres aspectos. La autonomía del alumno en el establecimiento de objetivos, la autonomía del alumno en los métodos de estudio y la autonomía del alumno en la evaluación. También planteó otras características del aprendizaje a distancia, como posibilidad de comunicación bidireccional, estructura que da respuesta a las necesidades del alumno individual, autonomía del alumno, el estudiante dirige el aprendizaje y acepta su responsabilidad, y algunos alumnos adultos requieren unos objetivos claros a seguir. Otto Peters es otro de los que han escrito sobre la educación a distancia. Otto Peters hizo un tratado sobre educación. Antes de la era industrial, aseguró, no podía haber existido educación a distancia. Y dio una terminología para el análisis de la educación a distancia. Y esto que vamos a decir más adelante se va a asemejar un poco con lo que plantea el Fordismo. Otto Peters plantea la educación a distancia como un proceso de fabricación, un proceso industrial, en el que encontramos terminología como racionalización, que es el uso de las medidas para lograr optimización, el uso de las medidas de los insumos para lograr optimización, la división del trabajo, que en el caso de la educación a distancia no
no todo el mundo realiza la misma tarea, sino que de acuerdo a la especialización de cada una de las personas que conforman el equipo, pues la realizan. Mecanización, línea de montaje, hay quien diseña, quien imprime, quien distribuye, quien evalúa, producción en masa, porque este es un tipo de educación que busca llegar a una gran población, trabajo preparatorio, pues obviamente antes del curso hay que elaborar con mucho cuidado los programas, planificación, lo mismo que el trabajo similar al trabajo preparatorio, hay que planear muy bien el curso que se va a dictar, organización, se crean unas disposiciones generales, se orienta a los alumnos, todo en educación a distancia tiene que estar muy bien organizado. El alumno desde que arranca el módulo, y lo hemos visto en nuestros cursos, ya sabe perfectamente cuáles son los pasos que va a seguir. Los métodos de control son científicos. eh, Hay formalización, estandarización. Entonces, son similares. La estandarización de todos los procesos hace que los métodos se hacen a través de métodos científicos. Cambio de función, ya el profesor no es el profesor, el docente catedrático, sino que ya se convierte en un tutor, en un asesor. Objetificación, se busca todo a través de objetivos. Concentración y centralización, y esto tiene que ver con y esto tiene que ver más con la parte administrativa de los programas. Los programas se pueden manejar todos en un solo sitio. Obviamente pues ya el capital se centra, la administración se centra, y todo esto puede lograr que a largo plazo las instituciones que se dedican a esto pues logren un monopolio del mercado. Esto es un planteamiento bien interesante. Plantea la educación a distancia como una forma de industria de la enseñanza y el aprendizaje. De hecho, Otto Peters aseguró que la educación convencional era una preindustria de la educación. Tenemos a Borge Holmberg. Él habló sobre la teoría de la interacción y la comunicación. Y en especial enfatizó en que pues, la educación a distancia se basa en una comunicación bidireccional, y esta comunicación bidireccional hace que sea elaborada de tal forma que llegue de una manera amable a los alumnos, a quien reciben la información, y esto mueve una parte emocional, y esta parte emocional termina relacionándose con el placer de aprender, y esto es lo que busca lo que dice esta teoría, y lo que podemos ver en la educación a distancia. La comunicación entre los tutores y los alumnos siempre es muy amable, y los tutores siempre buscan incentivar, motivar. Y es una comunicación amable que motiva, que busca motivar permanentemente el estudiante para que logre las metas y los objetivos. La educación a distancia, según Holmberg, dará apoyo a la motivación del estudiante, promoverá el placer de aprender y hará que el estudio sea relevante para el alumno individual y sus necesidades, creando un sentimiento de entendimiento entre el alumno y la institución de educación a distancia. Los alumnos son heterogéneos, muchos de ellos no pueden o no quieren utilizar la enseñanza presencial. No hay requisitos de entrada, horarios, promueve la libertad e independencia del estudiante, beneficia a la sociedad proveyéndola de profesionales. Está abierta a diferentes tipos de enfoques comportamentales, cognitivos, constructivistas, tiene un elemento de industrialización, como habíamos visto en el caso de Moore.
Las relaciones personales, el placer de estudiar y la empatía entre los estudiantes y las personas que les dan apoyo son primordiales, así como el sentimiento de empatía y pertenencia. Aparte de estas teorías, tenemos otras teorías como la andragogía. La andragogía, expuesta por Malcolm Knowles, básicamente se ocupa, y en términos generales y resumiendo mucho esta teoría, es cada persona aprende por sus motivos y no por los motivos ajenos. Los adultos aprenden muy diferente de los niños. Un niño aprende porque lo sientan en un escritorio y le dicen tienes que aprender y punto. A un alumno hay que darle motivos para que aprenda. Y en eso básicamente se basa la andragogía. Hilary Perraton hizo una síntesis de teorías clásicas y mezcló todos estos elementos de la teoría de la comunicación y la difusión con filosofías de la educación y formuló 14 hipótesis, mezcla de las diferentes teorías. Algunas de ellas, cualquier medio para enseñar cualquier cosa, diferente sitio, diferente momento, puede ser más barata, la economía se logra con aspectos de la industrialización, la educación a distancia puede llegar a públicos antes no alcanzados, la organización de la educación a distancia para que haya un diálogo, papel del tutor de la educación como facilitador, el debate en grupo como método efectivo de aprendizaje, recursos para apoyo del estudiante, probablemente más útil un programa multimedia, enfoque de sistemas, retroalimentación, los materiales de enseñanza a distancia deberían garantizar que los estudiantes hagan actividades frecuentes, selección de los medios. Básicamente en eso se basan, esas son las 14 hipótesis de Hilary Perraton. Tenemos la teoría de la equivalencia de Desmond Keegan. Básicamente Desmond Keegan no está, en resumen, no está como muy convencido. Él dice diferente ambiente de estudio, local o a distancia, equivalencia entre las experiencias presenciales frente a las de distancia. Él dice que las experiencias de los alumnos presenciales deben ser iguales a los alumnos de educación a distancia para que el resultado sea idéntico. Básicamente esto es lo que dice él. Si no son iguales, si no son idénticas las experiencias, los resultados no son iguales. Y el Fordismo finalmente está basado sobre la visión de Henry Ford y implica tres visiones diferentes. El Fordismo se relaciona mucho a la teoría que vimos anteriormente de Otto Peters. El Fordismo nos dice que hay implica tres visiones diferentes: el Fordismo, el neofordismo y el postfordismo. El Fordismo dice que el proceso habla del proceso de educación como el proceso productivo de una empresa en función de la variedad del producto, la innovación del proceso y la responsabilidad del trabajo. El neofordismo tendría diferencia una variedad alta del proceso y una responsabilidad baja del trabajo. Y el postfordismo, una innovación del producto alta, variabilidad del proceso baja y una responsabilidad del trabajo alta. Básicamente y a grosso modo estas son las teorías de la educación a distancia. Les agradecemos, el grupo de estudio les agradece la atención prestada y hasta una próxima oportunidad.